le damos la espalda al Señor cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos lo indebido. Pero si nosotros, aunque nos hagan daño, pagamos con bien, eso lo ve Dios, porque hizo Cristo eso en la cruz por ti y por mí. Y fue la enseñanza que nos dejó en la cruz del Calvario. El pagar siempre bendiciendo. Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No dijo: Padre, destrúyelos, que caiga un rayo y sobre ellos y que mueran. No, Él vino a bendecirnos. La Escritura dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. ¿Y saben cómo es salvo? ¿Cómo somos salvos por Él? Si escuchamos su voz, si le aceptamos en nuestro corazón, si le confesamos con nuestros labios. La palabra de Dios dice: yo toco la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él está hablando de que Él toca la puerta de nuestro corazón. Él nos inquieta a buscar al verdadero Dios, a ese Dios que murió en la cruz, a ese Cristo que por medio de Él hay salvación. Mi amado hermano, mi amada hermana que me escucha, si usted cree que es salvo porque asiste a una religión, porque el Señor no vino a traernos una religión para que seamos salvos. Si vemos allí en el Antiguo Testamento, Él les decía: escribas y fariseos hipócritas, aquellos que estaban en el templo, aquellos que predicaban y enseñaban la palabra de Dios, pero que no la vivían. Y el Señor les dijo: hagan lo que ellos les dicen, obedézcanles, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos mandan a hacer, pero ellos no lo hacen. Entonces ellos enseñaban la palabra, pero no vivían la palabra. El ser humano no va a ser salvo porque vaya a determinada iglesia, congregación. El ser humano no va a ser salvo porque ponga la mirada en el papa, en el sacerdote, en el pastor. No, nosotros vamos a ser salvos porque creemos en Jesucristo, por el mérito que hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por ello somos salvos. Si vemos allí en Hechos de los Apóstoles, cuando Cornelio era un centurión romano y buscaba de Dios, él oraba, daba limosnas a los pobres y estudiaban la palabra, adoraban a Dios allá en su casa con sus familiares y amigos más cercanos, dice la palabra de Dios. ¿Y sabe qué sucedió en aquel instante? Hubo salvación para ellos. Hubo salvación porque eso subió ante Dios. Y Dios le mostró a Pedro que Cornelio iba a ser salvo y los unió a la iglesia. Y la iglesia no es el templo, la casa de oración donde se reunían, no. La iglesia no es el templo ese que dijo Jesús que destruirían ese templo, o sea, hablando de su vida, y que Él lo construiría en 3 días. Estaba hablando de la muerte y resurrección de Él. Pero los judíos de aquella época creían que Jesús iba a destruir el templo, que iba a haber una revolución, que quién sabe qué mal iba a hacer el Señor, porque su mente era perversa, su mente pecadora no alcanzaba a entender lo que Cristo Jesús estaba haciendo en la cruz, lo que Él estaba haciendo en ese momento y profetizando en ese momento. No lo alcanzaban a entender los judíos. Cuando Cristo Jesús murió y duró 3 días y volvió y resucitó, que Él en esos 3 días descendió a la tierra, a lo más profundo, para salvar a los que habían dormido, a los que iban a ser salvos, porque antes no había la salvación, porque Cristo no había venido. Pero Jesús venció en la cruz por ti y por mí, mi hermano, y vino a enseñarnos a hacer el bien, aunque le costó la vida. Y fue muy duro. Yo creo que nosotros no haríamos eso, de dar nuestros hijos a que murieran, a que fueran azotados. Ni siquiera que fuéramos a la cárcel, o fuera un hijo de nosotros a la cárcel por otro pecador. Pero Dios lo hizo por ti y por mí, mis hermanos. Dios lo hizo por ti y por mí porque nos ama, porque Él quiere que seamos salvos por la eternidad. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección
y la vida. El que esté muerto, si cree en mí, vivirá eternamente. O sea, nosotros si creemos en Jesús, tendremos vida y vida en abundancia, en esta y en la eternidad. Por Jesús, por Jesucristo, el único y verdadero Salvador. No hay otro en quien podamos ser salvos. No hay religión en la que podamos ser salvos. A veces las personas creemos, es que yo voy a la iglesia tal, a la religión tal, yo soy así, asá. No, hermanos, no es por tus méritos, ni porque vayas a una religión, ni porque sigas a un hombre. Es por seguir a Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay salvación sino por Jesucristo de Nazaret. Tenemos que entenderlo, mis hermanos. No es porque yo esté predicando que voy a ser salvo, porque tengo un nombramiento aquí en la tierra de pastor. No, yo por eso no voy a ser salvo. Es porque he creído en Jesús. Y si he creído en Jesús, obedezco su palabra. Aleluya. Le entrego mis cargas. Oro por los que me hacen daño. Oro por los que me maltratan. Oro por los que hablan mal de mí. Los bendigo, los ayudo. Eso es seguir a Jesús, creer en Jesús, seguir sus pasos. Y por eso el título de hoy es haz siempre el bien. Siempre, hermano, no se te olvide hacer siempre el bien, aunque te hagan daño. No te preocupes. Dios venga a tu causa y la mía. Dios es vengador de los que nos maltratan, de los que nos hacen daño. Y ojalá aquellos que nos hacen daño y nos han hecho daño también se arrepientan de sus malos caminos, así como lo hemos hecho nosotros. Y aprendamos a amar a nuestros enemigos. Y aprendan a amar a los enemigos de ellos. Porque nosotros no tenemos enemigos. El cristiano no puede decir que tiene enemigos. No, el cristiano ama. Porque es un seguidor de Cristo. ¿Qué vino Jesús? A amar. A dar su vida por nosotros, por los ingratos, por los malos, por los pecadores. No mereciéndolo, mis hermanos. Porque Él no merecía morir en la cruz. Nosotros sí. Vamos a ver otro ejemplo de hacer el bien. Yo quiero que vayamos ahí en 2 de Samuel 9:7. También otro grande hombre. Un grande hombre que se dice en la escritura que este hombre tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y ese era el rey David, que también fue un pastor de ovejas, un genuino pastor de ovejas. Y de allí lo sacó Dios para hacerle rey de Israel. Y vamos a ver lo que este hombre hizo, aún por sus enemigos. Ahí vamos a leer en 2 Samuel 9:7, desde el 7. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, o sea, el abuelo, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Aquí este hombre Mefiboset. Él era hijo de Jonatán. Él era nieto de Saúl, del primer rey de Israel, que no hizo lo recto delante de Dios, por eso fue quitado su reinado. Cuando Saúl vio que David estaba ganando fama en Israel, y eso que él no sabía que había sido ungido como próximo rey, intentó matarle muchas veces, pero nunca David intentó hacerle mal a Saúl. Nunca. Aunque él le intentó varias veces matarlo, asesinarlo, el rey David respetó a Saúl porque decía que era el ungido de Dios, que era el que había puesto ahí por autoridad como rey. Y él se sujetaba, pero le tocaba huir porque Saúl pretendía asesinarlo. Pero como Dios es vengador nuestro, ¿qué hizo Dios? Lo quitó de su reinado. Murió
él mismo se asesinó, se quitó la vida para que los enemigos no lo cogieran. Y bueno, murió su generación, murió Jonatán, un hombre que era amigo de David, y tuvo un hijo. Ese hijo, cuando una criada se llevó a Mefiboset, lo llevaba cargado huyendo de los que iban a cogerlos a ellos, y se cayó, y ese niño quedó lisiado desde ese golpe, quedó parapléjico. Pasaron los años, el rey David tomó posesión, ya David ya era rey, pero se acordó y dijo, preguntó que si había alguien de la casa del rey Saúl a quien él pudiera hacer misericordia. Vea, aunque le hicieron mal, aunque le hicieron daño, él no guardó rencor. Siempre David hizo el bien. Así es tipología de Cristo, de lo que nosotros también los cristianos, los que decimos ser cristianos, pequeños cristos, debemos hacer con nuestros enemigos. Y él llegó y mandó llamar a Mefiboset, se llamaba aquel hombre, y lo trajo y dijo, tú vas a ser restaurado y todas las tierras que eran de tu familia te la voy a entregar a ti. Y Mefiboset fue un hombre muy bendecido nuevamente por la misericordia de David, porque Dios le puso esa misericordia en el corazón. No pagó mal por mal y comía a la mesa del rey, comía con él ahí. Vamos a leer ahí para que entendamos un poquito más. Y él, inclinándose, ¿quién? Mefiboset, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Él reconocía lo malo que había hecho su familia, y me imagino que sabía toda la maldad que había hecho su familia y le había hecho a David. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey, su siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset. Dijo el rey, comerá a mi mesa. Dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaí, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Aleluya. Vemos aquí la misericordia del rey David, ¿no? Que es lo que nos enseña la Escritura, que siempre debemos de tener misericordia. Dice la Escritura, nunca se aparte de ti el bien y la misericordia. Al que te pide, dale, aunque no lo merezca. Haz el bien. Quizás tu madre o tu padre te abandonó cuando eras niño, pero ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? No le pagues mal. Quizás tu esposa o tu esposo te abandonó y no vio por tus hijos, y no vio por ti, quizás se fue con otra persona, pero ¿sabes qué, hermana y hermano? No le pagues mal por mal. No le hables mal a tus hijos de tu expareja, de su padre o de su madre. Bendíceles. Diles, enséñales a que honren a su padre y a su madre aunque se haya portado mal, porque eso sí tiene mérito delante de Dios. Y es más, hay un mandamiento muy precioso. Él dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que tus días sean de bendición. Amén. Miren, mis hermanos, yo lo he podido vivir en carne propia, pero ¿saben qué? Papá falleció hace 8 días, fui a enterrarlo. Yo no sé cuál mal les he hecho. Lo único que yo he hecho es decirles, no comparto esto porque esto no le agrada a Dios. Y quizás el enemigo que está en ellos, el diablo, porque está metido en los seres humanos cuando no conocemos a Cristo, hacen ver como si yo fuera el enemigo. Y apenas le pude ver el féretro de papá un poco tiempo, hacer una pequeña oración y despedirme. Me dolió en mi corazón, ¿cierto? Pero ¿sabe qué?
yo sé que hay un Dios que lo ve todo. Y pedía por la salvación de papá cuando estaba vivo. Espero que el Señor le haya recibido allá en el cielo, que papá se haya alcanzado a arrepentir de todos sus errores delante de él. Yo no soy juez de mis padres, pero sé y he tenido que pedir perdón por mis tatarabuelos, mis bisabuelos, mis abuelos. Y hoy yo pido perdón por mis pecados también, porque eso es lo que debo de hacer, reconocer mis pecados, apartarme del mal camino, bendecir a los que me maldicen, bendecir a los que me hacen daño. Hermano, eso es lo que tenemos que hacer. Por eso yo te invito hoy, mi amada hermana, mi amado hermano, a que hagas el bien siempre, así te hayan hecho mal, así te maltraten, así murmure mal de ti. No importa, mi hermano. Nosotros estamos llamados a ser de bendición, a bendecir, no a maldecir. Y eso sí tiene mérito delante del Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Espero que estemos aprendiendo. Proverbios 3:27 al 33. Quiero que leamos el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 27. Porque este es el libro de la sabiduría. Este es el libro donde Dios permitió que quedara escrito para que nosotros seamos sabios, hermanos. Para que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que esa sabiduría que está aquí en las Sagradas Escrituras llegue a nuestro corazón y la podamos poner por obra. Entonces, Proverbios 3:27 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Quizás Dios nos da poder para tener una casa, para tener una empresa, para estar pastoreando una iglesia, para estar gobernando un país. Pero dice el Señor aquí: no te niegues a hacer el bien a quien es debido. ¿A quiénes? A todos, mis hermanos. Aún mayormente a los que nos hacen mal. Hagamos el bien. Dice: cuando tuvieres poder para hacerlo. Porque muchas veces tenemos el poder para hacerlo, hermanos. Aún, hermanos, hoy en día, si no tenemos muchas riquezas, pero vamos en la calle y vemos a un indigente de pronto pidiendo un pan, no te lo niegues. No le niegues un pan. No le des dinero, porque quizás se va a fumar vicios, a destruir su vida más de lo que está. Pero sí puedes darles un pan, darles una palabra de aliento, hablarles de Jesús, porque Él es el Salvador. Mire que quizás Dios haga un milagro en esa persona. Hermano, eso sí tiene mérito delante de Dios. No digas: es que este es un delincuente, este es un ladrón, no mires su condición. Haz el bien, porque Dios es benigno para con los ingratos, para con los malos. Así debemos de ser nosotros los cristianos, que significa un pequeño Cristo. Un seguidor de Cristo es un pequeño Cristo, que toma su cruz y sigue a Jesús, obedece, sigue sus pasos. Ese es el verdadero cristiano, hermano. No es el que pertenece a una religión. No, hermanos, yo he escuchado a las personas: es que mi iglesia, es que mi pastor o mi reverendo o el papa. Hermano, no es el hombre, es Jesucristo de Nazaret. A Él es a quien tenemos que seguir, a Él es a quien tenemos que servir. Doy gracias a Dios por los hermanos que están sirviendo aquí en la comunidad Palabra Viva por venir, a los que nos ayudan y entre todos estamos ayudando de una manera o de otra en la iglesia para que podamos ir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Es a Jesucristo al que tenemos que predicar, hermanos. No es una religión, no es un hombre. Escucho hombres que dicen: no se me lleven las almas de mi iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia es de Jesucristo. La iglesia no es nuestra. Tú, pastor, que me escuchas, la iglesia no es tuya, no es mía, es de Jesucristo. Tenemos que hablar es de Jesús, no de nosotros. Y hacer el bien. Si aquel pastor está haciendo algo indebido, no importa. Si podemos decirle: pastor, creo que estás equivocado, digámoselo con amor. Si no lo aceptan, no interesa. Vámonos y dejemos y oremos por ellos. Porque nosotros no somos jueces de nadie. Amén.
Dice ahí en el Proverbios 27, luego el 28, no digas a tu prójimo, anda y vuelve mañana y te daré cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No tengas pleito con nadie, con nadie. Aquí dice sin razón, y así tengan razón de que nos hayan hecho daño. No tengas pleito con nadie, mis hermanos, porque eso Dios lo ve. No envidies al hombre injusto, ni cojas ninguno de sus caminos, o sea, al que hace el mal, al que hace daño. Quizás tus hermanos te maltratan, quizás tus hermanos te han hecho daño. No intentes hacer nada, hermanos. Dios hará lo que tiene que hacer y cada uno recibiremos nuestra paga. Dios no puede ser burlado y Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni mucho menos para que se arrepienta. Hagamos el bien, hermano, aprendamos cada día a hacer el bien. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, del malo. La maldición, mire hermanos, nosotros no tenemos que maldecir a nadie. Ellos solo se maldicen. Dice, la maldición de Jehová está en la casa del malo, del impío, del que hace lo indebido, lo incorrecto. Dejémoslos que ellos se maldicen solos, porque lo que el hombre siembra, eso cosechamos los hombres. Sea bueno o sea malo, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. Pero bendecirá la morada de los justos. Aleluya. Aleluya. Nosotros los que hacemos lo recto delante de Dios, Dios bendecirá nuestra casa, nuestra morada, nuestros trabajos, nuestras manos. La palabra de Dios lo dice en Deuteronomio 28, es uno de los tantos ejemplos. Hermanos, si oyeres atentamente mi voz y pusieres por obra estos mandamientos, estos, hermanos, no lo que manda el hombre, lo que manda Dios, lo que nos dejó aquí escrito. Esta palabra profética y verdadera, única palabra profética verdadera, hermana, no los profetas que están levantando, con todo el respeto. Si tú lo haces en tu iglesia, eso no está correcto. La única palabra profética es esta. Y Él no la dejó, ¿sabe por qué? Porque Él quiere que nosotros la vivamos. Esta es la profecía. Dice, si oyeres atentamente mi voz y pusieres por obra esta palabra, estas leyes, mandamientos, estatutos, de seguro yo te bendeciré. Y dice, bendito todo lo que hagas, todo lo que emprendas, bendito en la ciudad, bendito en el campo, tus manos, todo lo que toques será bendito. Bendito tu entrar, bendito tu salir. Dice, tus enemigos por un camino llegarán ante ti. Tus enemigos, mis hermanos, los que quieren hacerte daño, porque nosotros no le hacemos daño a nadie. Llegarán por un camino a nosotros, pero por 7 caminos, mira hermanos, por 7